Bienvenidos al club. ¿Qué tal, NBAdictos? ¿Cómo van esas fiestas? Nosotros aquí, entre turrón y turrón, polvorón y polvorón, mientras esperamos que lleguen las uvas, hemos disfrutado los partidos de Navidad. Y como los clásicos, los partidos de Navidad en la NBA, vuelven los clásicos de NBAdictos. Vuelve el retrovisor. Ya sabéis, la sección que con Óscar Villares utilizamos para recordar a leyendas de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy hablaremos de alguien a quien le tenemos especial cariño y que se nos fue hace poco, Dikembe Mutombo. Aquí comienza el capítulo 617 de NBAdictos. Don Óscar Villares, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Manu. Bien, bien. Recuperándome de algunas dolencias más propias de mi actividad laboral, pero bien, bien. Gracias a Dios estamos aquí al frente del cañón otra vez. Sí, franqueando, como digo. Bueno, poco a poco. Eso es. Hoy vamos a hablar de Dikembe Mutombo, fallecido el pasado 30 de septiembre, ¿puede ser? No sé si fue el 30, sí, 30 de septiembre. No sé ahora la fecha, pero sí, ha sido hace poco. Te lo miro enseguida. Efectivamente, el 30 de septiembre, por un tumor cerebral. Ya sabéis que aquí en NBAdictos, en el retrovisor, nos gusta recordar a gente que ha sido leyenda de este deporte. Solemos poner el foco en gente que quizás no ha tenido el reconocimiento que nosotros consideramos o que quizás sí lo tuvieron en su momento, pero ahora están un poco más olvidados por las generaciones más nuevas. Quizás con Mutombo hemos hecho una excepción, porque sí que es mucho más reciente y sí que tiene ese cartel por todo lo que vamos a hablar que hizo, además fuera de las pistas, por tener todavía ese récord compartido ahora con un par de jugadores de 4 premios de jugador defensivo del año, pero sí que hemos querido esperar un tiempo, porque sí que es verdad que el 1 de octubre, durante esa semana, pues había mucha gente publicando cosas, sacando cosas. Nosotros hemos querido esperar un poco, hacerlo con un poquito más de pausa en su día. Sí que es verdad que hablamos y le dedicamos prácticamente el programa que hicimos esa semana, pero creíamos que se merecía un retrovisor. Así que si te parece, Óscar, vamos con ello. ¿Te parece? Sí, hombre. Sí, Pues sí. Además, a mí me parece que el pozo ese que dejamos es recomendable para no caer muchas veces en trivialidades y hablar pues desde esa tranquilidad y desde ese respeto que se merecen este tipo de jugadores. Pues mientras vamos a escuchar a los amigos de Pearl Jam, que ya sabéis que el retrovisor entra siempre con ese Rearview Mirror de Pearl Jam, le voy a pedir a Óscar que desenchufe y vuelva a enchufar los cascos porque ahora tenía como un ruidito. Y mientras lo haces, yo te lo hago. Venga. Pues venga, ahí vamos. Rearview Mirror, el retrovisor, esa canción, ese temazo de Pearl Jam. Hoy, como decíamos, vamos a hablar de Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Janjakswa Mutombo, el jugador de la República Democrática del Congo, nacido el 25 de junio de 1966. Una leyenda en el baloncesto de los 90, en la primera década de los 2000, un jugador que llegó a participar en 2 finales NBA, con más protagonismo en una que en otra, ahora lo comentaremos, pero que trascendió, y lo comentábamos en su día, en muchas facetas, no solamente en la deportiva, que por supuesto
muchas cosas que iremos recordando, sino la filantrópica. Un jugador que casi acabó de casualidad, porque él venía a estudiar, iba a George a estudiar para ser médico, terminar la carrera y volver a ejercer la medicina en su Congo natal. Pero bueno, muchas cosas que contar de Mutombo, Óscar. Sí, es un personaje con muchas aristas, muchas aristas. No es el perfil de jugador que tiene una carrera deportiva y que la mayoría de su trascendencia se debe exclusivamente a esa carrera deportiva. Estamos hablando de un jugador cultivado, muy educado, que hablaba varios idiomas. Debido a los estudios que cursó, tenía también una carrera diplomática. O sea, era un hombre que se movía muy bien en muchos ambientes. Con esa voz tan penetrante, ronca, que me traspasaba paredes. Pues eso decíamos, ¿no? De Dikembe Mutombo, no sé si quieres hablar un poquito de sus raíces en el Congo. Sí, hombre, algo habrá que hablar. Pues un resumen muy pequeñito, que yo creo que todos más o menos lo van a conocer. Es un jugador que hizo de la defensa su virtud, ¿no? Esa altura que tenía, esa longitud de brazos interminables, pues hizo que tuviera una capacidad de intimidación como pocas se han visto en la NBA. Es decir, yo creo que estamos de acuerdo, Manu, que estamos hablando de uno de los mejores jugadores defensivos de todos los tiempos, ¿no? Sí. Y además, permíteme, porque es volver a hablar sobre algo que estamos recurriendo mucho últimamente. No hay que confundir hacer números en estadísticas defensivas con ser buen defensor. Es decir, puedes hacer números, hacer muchos tapones y no ser buen defensor, puedes ser buen defensor y no hacer muchos tapones, y luego puedes tener las dos cosas. Este era el caso de Mutombo, porque hay jugadores que tienen una gran capacidad para taponar, atleticismo, buena colocación, pero luego en otras facetas se pierden un poco. Mutombo, en cambio, era un jugador que, siendo un pívot puro, porque 2.18 medía. Sí, 2.17, 2.18, sí. Era capaz de quedarse emparejado muchas veces, no como defensor primario, pero sí aceptaba muy bien los cambios defensivos, anticipaba muy bien los pases de los rivales. Ahí lo veo cerca incluso de Olajuwon, que para mí es el top de defensor interior. Si nos olvidamos de Bill Russell, yo creo que Olajuwon tiene que estar ahí por cómo anticipaba las líneas de pase y demás. Pero Mutombo todo eso lo hacía muy bien, condicionaba el ataque de los rivales y sobre todo no se quedaba en el tapón. O sea, no era un tapón, hago el tapón, además del gestito que todo el mundo recordamos, el gestito. Luego pondremos, a ver si esto va bien, ponemos ahí unos cuantos, el top 10 de tapones de Mutombo, sino que continuaba la jugada. Muchas veces continuaba la jugada, porque a veces vemos jugadores, estoy pensando por ejemplo en Miles Turner ese año, que había mucha gente diciendo, pues tiene que ser defensor del año porque tenía muchos tapones. Había muchos tapones de Turner que acababan en canasta. ¿Por qué? Porque Turner salía fuera, taponaba un triple, la bola quedaba perdida, la recuperaba el equipo atacante y como Turner no estaba en la zona, le llegaba al pívot y eso acababa en canasta. Y además hay una faceta de él que es que aguantaba muy bien la posición. O sea, era capaz de mantener ese esfuerzo y realizar 2 o 3 tapones porque no caía en las cintas y aguantaba el release ese que le llaman, de mantener esa posición defensiva, porque hay pivots que después de un tapón pierden esa posición defensiva y lo que dices tú, que les cogen el balón y vuelvan a entrar. Pero Mutombo ponía un tapón y se quedaba anclado en el mismo sitio, era dificilísimo superarle. Exacto, hay una jugada, creo que era contra los Clippers, que hace como 4 tapones. 3 o 4 tapones, sí. Nada, es una bueno, y antes de que, por si me olvido luego, nunca nos olvidemos que es el protagonista de una de las imágenes icónicas de la historia de la NBA, que es ese tiro libre de Michael Jordan cerrando los ojos, dedicándoselo a Mutombo, porque le había hecho trash talking, porque había fallado Jordan un tiro libre, que era el primero que fallaba, no sé si llevaba 25 seguidos en los últimos partidos. Mutombo no era consciente de esa estadística. No eran el quinto tiro libre de Jordan en el partido, falla el primero, entonces Mutombo le
le va a decir, joder, mira qué malo eres, no metes ni los tiros libres y tal. Entonces Jordan le contesta, Dick, mira, con los ojos cerrados, para ti, y cierra los ojos y la mete limpia. Eso es mitiquísimo. Sí, y luego comentaremos otra imagen icónica de él, de su carrera, pero bueno, tiempo al tiempo ya llegaremos. Bueno, pues si te parece, vamos con sus inicios, ¿no? Sí. Sí. Él nace en Leopoldville, que es hoy en día es conocido como Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Es hijo de una familia de clase media, ¿no? No vive en extrema pobreza, digo. Tiene de 9 hermanos, ¿no? Su padre Samuel pues era director de una escuela y luego llegó a trabajar en el Departamento de Educación del Congo. Quizá por eso siempre dio tanta importancia a su educación, a la que otorgó un papel fundamental para que en su día pues pudiera salir de un país que recordemos que vivía una gran inestabilidad civil y militar, ya que en la República Democrática del Congo se hace independiente en 1960 y en 1967, o no sé si en 1967 puede ser, después de esa, como consecuencia de esa gran inestabilidad, pues el general Mobutu se autoproclama gobernador. Mobutu Sese Seko. Óscar, te voy a pedir, porque seguimos teniendo ahí un petardeo. Sí. Prueba a ver sin los cascos, a ver qué tal se te escucha sin los cascos. Vamos a ver. Si no tienes mucho ruido de fondo por ahí. A ver, ¿Me oyes? Sí. A ver. ¿Sí? ¿Me oyes bien? Mejor. Es que ahí teníamos ahí un petardeo y hoy que vale, no tiene... pues nada, lo quitamos así. Vamos a ver. Cuéntame. Vale. Él estudia en Bogoto College, No, seguimos con el petardeo. Vamos a hacer una cosa. Mientras yo digo cuatro cositas, te voy a pedir que salgas, reinicia, a ver, porque esto... Voy a reiniciar, venga. Mientras tú das eso, salimos y reiniciamos. Exacto. Yo voy, mientras tanto, contando cositas de Dikembe Mutombo, que como estaba diciendo Óscar, nació en Leopoldville, lo que ahora es Kinshasa. Tenía 9 hermanos, ojo, 9 hermanos. Su padre fue director de colegio y luego trabajó en el Departamento de Educación del Congo. Lo que decía Óscar era clase media, bien. Hablaba, ojo, francés, español, portugués y 5 lenguas central, incluidas Lingala y Chiluba. Era miembro de la tribu, del grupo étnico Luba. No, esto no va. Pues ahí te oía bien. Espera, háblame ahora. ¿Me oyes bien? Sí, ahora a ver, no. espera un poquitín, a ver. Sin los cascos que teníamos hay un petardeo, que no sé qué tal. A ver ahora. ¿Pero tú me oyes bien ahora? Así mejor. Así no petardeas. Venga, pues entonces vamos a intentar así, venga. Vamos así. Es que hay veces, le pasa a Jimón a veces, no sé por qué, pero hay veces que conectamos y hay ahí como un petardeo que se entiende. Vale, pero pues nada. Molesto y ahora seguimos si quieres. No lo tenemos. Estaba comentando, ¿no? Su familia, los hermanos, la profesión del padre, todos los idiomas que hablaba Mutombo, que habla un poco pues ese background que tenía de clase media en este país africano. Sí, porque realmente su verdadero sueño era estudiar medicina y convertirse en médico. De hecho, el baloncesto no era su primera pasión como deporte. Él era un gran, como casi todos los jugadores africanos que han jugado alguna vez a baloncesto, él sentía verdadera pasión por el fútbol. Pero claro, su altura prácticamente es un elemento pues definitivo para que no pueda dedicarse a ese deporte, ¿no? Son sus hermanos, sobre todo su hermano Hilo, el que insisten en que juega baloncesto, le llevan a varios clinics, torneos, y finalmente pues esa insistencia pues permea en la voluntad de Mutombo para jugar a baloncesto. Y ven el baloncesto una oportunidad porque es una manera de conseguir una beca universitaria, ¿no? Él incluso llega a ser internacional con la selección de Zaire a los 19 años, ¿no? Intentaba buscar, pues, llamar la atención de algún ojeador estadounidense que pudiera reclutarle para alguna universidad. Si no conseguía, tenían la alternativa de dar el salto a Europa e intentar jugar un par de años en algún equipo europeo, pues,
para ganarse una cantidad de dinero que le permitiera pagarse su carrera. Y en eso aparece pues Hermann Henning, que era un agregado del consulado de la embajada estadounidense en Kinshasa, que es el que le descubre y el que cree que tiene unas ciertas cualidades para poder dedicarse al baloncesto. Henning, hombre, era consciente de las carencias, pero estaba buscando un entrenador que hubiera tenido experiencia como jugador y que estuviera en alguna universidad de cierta repercusión para que Mutombo tuviera visibilidad de cara a su futuro. Y después de mucho buscar, pues el ideal es John Thompson, de la Universidad de Georgetown. Thompson, que había jugado poquito, pero había jugado en la NBA, en los Celtics, estaba entrenando a la Universidad de Georgetown y tenía experiencia, pues, porque había pasado por sus manos Patrick Ewing, ¿no? Y efectivamente, pues Thompson acepta una prueba con Mutombo y reconoce años después que el único motivo por el que no le echó en ese mismo momento era por su altura, porque debió hacer una primera prueba horrible, ¿no? Hay que tener en cuenta que Mutombo pues empieza muy tarde y hay ciertas carencias en fundamentos básicos, pero bueno, era un hombre relativamente coordinado para su altura y su movilidad. Entonces, le empiezan a trabajar con él duro en el verano y le inscriben incluso en una liga del área metropolitana de Washington, donde juegan grandes prospectos, y allí sí que ven que destaca, no sé si se va a 23 puntos, 11 rebotes y 7 tapones en esa liga, y se deciden a ir por él, ¿no? Y se produce un punto de inflexión. John Thompson se da cuenta de que es un jugador sobre el que se puede trabajar, pero hay que invertir mucho tiempo en él. Y le ponen una encrucijada. Le dice, mira, Dikembe, no puedes estudiar medicina por todas las horas de estudio que te va a exigir y dedicarte a la carrera de baloncesto al mismo tiempo. Tienes que elegir. Y Mutombo se decidió por el baloncesto en ese momento. Él estudió literatura y lingüística y estudió una carrera diplomática y abandonó pues su sueño, que era el de ser médico, aunque bueno, luego lo compensó de otra manera, ¿no? Hay que decir, Óscar, que cuando llega a Georgetown prácticamente no hablaba inglés. De hecho, no hablaba muy poco. De hecho, la prueba del SAT la falla en el primer intento. Y la carrera la hace en un programa que no sé si sigue existiendo, pero que existía entonces, que era una especie de carrera con el inglés como segundo idioma. No recuerdo cómo se llamaba y no sé si sigue existiendo, pero sí que son varios los atletas de diferentes deportes que hicieron ese paso por la universidad, pues eso, teniendo el inglés como segundo idioma. En el caso de Mutombo, el principal era el francés y fue por ahí. En Georgetown, además, Óscar coincide con otro gran jugador que además también era muy bueno defensivamente, como es Alonso Mourning, que luego Mutombo dijo en más de una ocasión que fue quien le ayudó a aprender todos esos fundamentos que estabas comentando, que al no tener esa base de jugar al baloncesto desde pequeñito, quizás carecía de ellos. Sí, además Alonso Mourning había sido, él era una gran promesa desde high school. De hecho, Alonso Mourning, con el equipo de Seúl del 88, él va como invitado. O sea, no va a los Juegos Olímpicos, pero siendo un jugador de high school va como invitado y juega los partidos amistosos. Y claro, como un jugador ya con más hecho como él, pues a Mutombo le toca pues empezar en el banquillo, ¿no? Ese primer año apenas juega a poquito, 12 minutos por partido. Bueno, pero ya empieza a mostrar sus dotes defensivas, que en apenas 12 minutos se va a más de 2 tapones por partido. Y empieza, pues, sobre todo esa dosis de energía desde el banquillo que aportaba, ¿no? Georgetown, pues bueno, tenía un buen equipo. Con Mourning se quedan en la antesala de la Final Four, que pierden contra Duke. Y en ese segundo año, John Thompson se atreve a poner a los dos jugadores juntos. Aconsejado, asesorado por Red Auerbach, que había sido su entrenador en los Celtics, y jugando con Mutombo como 5 y con Mourning como 4, al que también le costó un poquitín verse desplazado, pero bueno, con esa pareja defensiva, como tú comprenderás, Manu, sabes que era un verdadero muro. De hecho, había una grada de Georgetown que se llamaba
de Rejection Row, que era, pues eso, pues se pusieron ese nombre, pues en honor a ese muro que creaban entre los dos y que jadeaban los... Sí, tenían una mano donde iban apuntando los tapones, ¿no? Eso es, y los contaban en alto, de tal manera que era como encima un elemento disuasorio, incluso desmoralizador para los rivales, ¿no? Exacto. Y bueno, pues logran pues, hacer una muy buena temporada. Y bueno, hombre, desgraciadamente caen sorpresivamente contra la Universidad de Xavier en segunda ronda, con dos conocidos como eran Derek Strong, conocido en ACB, que jugó en Huesca y algún otro equipo, y con Tyron Hill, un jornalero de la NBA, que incluso llegó a ser All-Star una vez. Pero bueno, son de estas cosas de estas maravillas que tiene el torneo de la NCAA, ¿no? Estamos hablando de la 89-90, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Ese es el año que son elegidos los dos jugadores defensivos del año? Pues no lo sé, no te lo puedo confirmar ahora mismo. Sí, mira, Mutombo fue denominado jugador defensivo del año de la Big East 2 veces. En el 90 compartido con Mourning y en el 91 en solitario. Me sonaba. Claro. Es que, claro, tú fíjate, estamos hablando de dos de los mejores jugadores defensivos de todos los tiempos en la NBA y que jugaron juntos en la NCAA, ¿no? Bueno, y lo que estamos hablando, que Mutombo no desaprovecha esa estancia en Georgetown, ¿no? Él hace una pasantía en el Congreso de los Estados Unidos, incluso trabajó sin un trabajo no remunerado para el World Bank Group, ¿no? O sea, que se estaba viendo que era un hombre que sabía desenvolverse en ciertos ambientes y que tenía una cierta madurez. Recordemos que Mutombo llega, además, con una edad superior a la que la mayoría de esos jugadores. Ya llega con... Exacto. Lo que da más mérito todavía a su larga carrera en NBA, en una época donde no se estilaba, teniendo en cuenta que él empieza en la NBA con 25. Y algo de lo que no hemos hablado, que en los veranos, tanto Mourning como él solían trabajar mucho con uno de sus mentores, que fue Patrick Ewing. Exacto. Que porque en aquella era muy... Se habla mucho de ciertas universidades que tienen perfil de trabajar con cierto tipo de jugadores, ¿no? Las universidades que dan grandes bases, los que dan grandes aleros. Georgetown ha sido de siempre una universidad de pivots, de una tradición que además hay esto que quizás en Europa no entendemos tan bien, que es el rollo del alma mater, ¿no? Que realmente los americanos no son de su equipo NBA. Sí, tienen su equipo NBA, pero los americanos son de su universidad. Y lo tienen muy claro y marcado a fuego. Y los jugadores también. Y los jugadores son siempre de ese alma mater. Exacto. Lo vemos con jugadores. Hay un vídeo muy gracioso con jugadores de Miami Heat a los que les dan a firmar camisetas. Sí, lo he visto, sí. Y claro, bueno, que pues les ponen la de los rivales. Van a Adebayo, claro, le ponen una pila como de 20 camisetas de Adebayo para firmar, pues para compromisos publicitarios y demás. Y por el medio les van metiendo de los equipos rivales universitarios. Y no hay ni uno que dude. O sea, es ver la camiseta y hacer va de retro Satanás, ¿no? Y eso hace que muchos jugadores que quizás a nivel NBA no sobre todo antes, ¿no? Ahora se da más, ¿no? Pero a nivel NBA no entrenarían juntos o no colaborarían. Sí que históricamente, oye, pues a lo mejor Patrick Ewing con otros jugadores universitarios o con otros jugadores novatos de la NBA no lo haría, pero con compañeros, por decirlo de alguna manera, de su propia universidad de Georgetown, sí que se prestaban a colaborar y ayudarles y entrenar en los veranos, como decías, entre otras cosas, porque también Ewing iba a Georgetown a entrenar en los veranos. Eso es. Sí, la hablamos en su día con Walter Davis y Michael Jordan también. Salió a relucir en ese podcast, ¿no? Pues nada, Mutombo pues siguió progresando y la última temporada que juega con Georgetown, pues por desgracia, una lesión de Mourning hace que tenga que acaparar más juego ofensivo y acaba pues con unos buenos números, creo que son 15 puntos, 12 rebotes y casi 5 tapones, casi 5 tapones, no sé. Mourning lleva tiempo para el torneo de la NCAA, pero claro, casi sin jugar en toda la temporada y perdieron ante uno de los favoritos, que es la de UNLV, o sea, con Las Vegas, Nevada Las Vegas,
pues, era un equipazo en aquella época. Tenía a Larry Johnson, Stacey Bowman, Greg Anthony, o sea, era un auténtico equipazo el equipo de Jerry Tarkanian. Y Mutombo pues decide presentarse al draft ya con 25 años. Es una edad ya teniendo, ¿no? Es elegido es elegido el número 4 por Denver, que primero eligen a Larry Johnson precisamente, luego creo que es dudo entre Kenny Anderson, creo que es Kenny Anderson el 2 y Billy Owens el 3, puede ser. No lo sé si es así o al revés. Dame un segundo. Sé que son los 3 jugadores que quedan por delante de él. Pero los Hornets, que tenían el primer puesto, tenían un entrenador, Jim Littles, que él quería elegir a Mutombo. Pero el general manager, que era Alan Bristow, pues no, eligió a Larry Johnson. Casualidades de la vida, un mes más tarde, pues lo típico. Alan Bristow baja los banquillos y se hace cargo del equipo. Sí, Kenny Anderson primero, sí, efectivamente. Larry Johnson, Kenny Anderson, Billy Owens, Dikembe Mutombo, Steve Smith, Doug Smith, Luke Longley, Mark Macon, Stacey Ogmon, como me gustaba Stacey Ogmon, Bison Dele, Terrell Brandon, otro jugón, Terrell Brandon. Bison Dele, que de aquella era Brian Williams, antes de que se cambiara el nombre. Greg Anthony, Del Davis, Rich King, Anthony Avent, Chris Gatlin. Que ya ves, mira, entre los 12 primeros, 3 de Nevada de las Ligas. Tenía un equipazo. Bueno, pues Mutombo pues, es elegido por Denver. Claro, se incorpora a un equipo que necesitaba un protector del aro. Un equipo entrenado por Paul Westhead, que tenía una filosofía de intentar tirar 100 veces cada partido, de correr y tirar. Era como el run and gun de Doug Moe, pero llevado a su máximo extremo y defender mucho menos. Exacto. En la temporada anterior, los Nuggets habían encajado 131 puntos por partido, que es la media más alta que ha encajado ningún equipo. Solo ganaron 11 partidos, ¿no? Claro, el impacto de un jugador como Mutombo en un equipo de estas características es tremendo. Es tremendo. Y él además debuta, el debut es muy bueno, y sus primeros partidos también, sus primeros duelos con Robinson y con Olajuwon sale vencedor. O sea, los Nuggets al final ganan 24 partidos, no se meten en playoffs, pero se ve una clara mejoría, son 13 partidos más. Y sobre todo, encajan 108 puntos por partido, o sea, 23 puntos menos. Es una barbaridad. Creo que queda segundo en el rookie del año por detrás de Larry Johnson y bueno, se vio que era un acierto tremendo fichar a Mutombo, ¿no? Y lo que pasa en la temporada siguiente sí. Esa es con la camiseta de los Hawks. Sí, mira, ahí está, con la típica de los Nuggets. Qué bonita era esa, la del skyline de Denver. Y con las montañas rocosas de fondo. Sí. Bueno, pues la temporada siguiente lo que hacen los Nuggets es que despiden a Westhead y contratan a Dan Issel, que le daba un cambio por completo al equipo. Dan Issel busca una estrategia completamente orientada hacia la defensa. Y en ese esquema, pues Mutombo es la piedra angular del proyecto, ¿no? Además, es una temporada en la que llegan a la liga Shaq y Mourning, que unidos a los pivots que ya habían, como Ewing, Robinson y Olajuwon, pues hicieron, pues la figura del pivot era la figura dominante en esa época, ¿no? Esa gran competencia también, pues que había en el oeste, pues hizo que él no fuera llamado al All-Star en esa segunda temporada, porque en su primera temporada ya sí que había sido, en su primera temporada como rookie había sido All-Star, ¿no? Bueno, pues esa temporada Mutombo ya logra su primer triple doble con tapones, creo que son 16 puntos, 21 rebotes y 12 tapones. Los Nuggets ganan 36 partidos, hay una mejoría tremenda, no hay playoffs, pero claro, o sea, le cambia la cara a los Nuggets completamente. En 2 años son 25 partidos más. De hecho, ya hay varias franquicias que se interesan por él, una de ellas los Bullets, pero claro, es que los Bullets le ofrecen a Harvey Grant y varias rondas del draft. Es algo que es ridículo. Recordemos que Harvey Grant es el hermano malo, no es Horace. Exacto. Entonces, claro, los Nuggets obviamente dijeron que no. Esos Nuggets, pues poquito a poco fueron creciendo con una plantilla
no muy talentosa, porque no era muy talentosa, pero sí que era muy voluntariosa, muy trabajadora, con gran esfuerzo defensivo. Hablamos pues, de gente como Robert Pack, como Reggie Williams, Alfonso Ellis, eran auténticos currantes, ¿no? Pues en ese esquema de Dan Issel, destaca, creo que era líder de tapones, creo que por primera vez en su carrera, que se va a más de 4 por partido, queda segundo en el Defensive Player of the Year, y aunque creo que no va al All-Star, pero claro, estamos hablando de una conferencia donde había, pues eso, Olajuwon, Robinson, Claro. había muchos grandes. Y se mete. Y donde se votaba por puesto. Y se Es votaba por decir, eso. iba un pivot solo. Iba un pivot Eso, solo. un Y pivot luego un solo, pivot. más luego los entrenadores, y claro, tenía muchísima competencia. Exacto. Los Nuggets se meten, Pero no es como ahora que va que se por votan backcourt y exteriores, frontcourt, sí. interiores. No es lo mismo, no es lo Mira, mismo. No, no, estamos hablando de unos Nuggets donde estaban Mahmoud Abdul no, Rauf, otro que se merece un retrovisor, porque tiene mucho que contar Abdul Rauf. quizá el jugador, Alfonso por talento puro, el más talentoso de aquella plantilla. Alfonso Ellis, Reggie Williams, Brian Stith, Dikembe Mutombo, Robert Pack, Ronnie Rogers, Bison Dele, Mark Macon y ya, bueno, jugadores con poca presencia. Ellos se meten como últimos del oeste y claro, tienen que jugar contra los Seattle Supersonics, que venían de ganar 63 partidos. Eran esos Sonics. Y un dato, jamás un octavo había eliminado un primero. No. Hasta ese momento nunca por menos. Y era, pues eso, pues aquellos Sonics liderados por Peyton, por Showkem, tenían ya la primera temporada en el equipo, ya tenían a Delef Scref, tenían también a Ricky Pierce, también como un sexto hombre, a Kendall Gill, o sea, un equipo bastante completo. Los Sonics ganan los 2 primeros partidos, siguiendo el guión de la eliminatoria, pero Denver endurece la eliminatoria. Sobre todo porque la línea exterior, con Robert Pack y con Reggie Williams, empieza a presionar muchísimo. ¿Por qué? Empieza a presionar muchísimo y arriesga mucho en la presión porque detrás tienen un baluarte y un seguro de vida como era Mutombo. Y ahí está muy bien el entrenador. Es que ahí cuando hablamos del jugador defensivo, hablamos también de estas cosas. Es decir, cuando tienes un ancla defensiva, te permite arriesgar en las líneas de pase a los jugadores exteriores, porque el jugador exterior, el base, el escolta, el alero, saben que, aunque sea agresivo, si se equivoca, tiene un guardaespaldas detrás. Eso es. Alguien que puede corregir esa capacidad correctora. Ellos empatan la eliminatoria y, contra todo pronóstico, en Seattle se llevan un partido en la prórroga, un partido que pudieron haber ganado en el tiempo reglamentario, porque en el último segundo le anulan una canasta al propio Mutombo, y en la prórroga Mutombo se hace gigantesco, y no solo en la prórroga, en esa serie, sobre todo porque le amarga la existencia a Son Kemp, que era un jugador que venía de meter 18 o 19 puntos por partido, tiraba con un 54%, y Kemp en esa serie cada vez que se va hacia el aro con esa violencia, esa potencia que lo hacía, se encuentra con un Mutombo colosal. Le baja los porcentajes hasta el 37%. Claro, es que hay que hablar de un Shawn Kemp que estaba iniciando o ya estaba metido en su época prime, que aún le duró 3 o 4 años más, que era un jugador que era un portento físico, que atacaba el aro con una potencia brutal y que basaba su juego en eso, en que muy pocos defensores le aguantaban el choque, tanto a la hora de postear, cuando atacaban estático, Shawn Kemp utilizaba mucho el culo. iba metiendo al defensor debajo del aro y acababa anotando. Y en carrera era prácticamente imparable. Y claro, se encuentra con un Mutombo que años después diría Shawn Kemp que los jugadores que le amargaron la vida en defensa fueron Olajuwon y Mutombo. Decía porque no solamente de conocimientos, sino que físicamente eran los que ya no era que le mantenían el pulso, claro. Sino que se paraban ahí y iban al choque con él en un momento donde, pues posiblemente a día de hoy, el 80% de esas jugadas serían falta o del atacante o del defensor, sí. Pero en aquel momento había mucho más contacto, estaba permitido mucho más contacto y Mutombo se fue a la trinchera y como dices, seca
a un Son Kemp que además venía quizás con un exceso de confianza también, porque la temporada, como dices, de los Sonics había sido sencilla, 63 victorias, venían con mucha publicidad, aquel vídeo de Pearl Jam donde aparece Sean Kemp y demás es en esta misma temporada, el dúo con Gary Payton, y fue como un baño de humildad, una bajada a la tierra de un jugador que durante esa temporada no había encontrado quién le parara y se encuentra en esta primera ronda, en una ronda que a priori va a ser fácil, que además se ponen 2-0 por delante, se encuentra con un tío que, como dices, le baja sus porcentajes a porcentajes de humano. Sí, y además Seattle en cierto momento se inmola porque la relación entre Ricky Pierce y Gary Payton no es nada buena, hay más que palabras en el vestuario alguna vez. Tampoco tienen un entrenador muy conciliador como es George Karl, que ha sido un entrenador que ha tenido también, tiene sus cadáveres en el armario. Y bueno, pues Mutombo se convierte en el héroe de esa eliminatoria, aunque hubo jugadores que como Alfonso Ellis, como Robert Tack, que estuvieron extraordinarios, pero el verdadero artífice de aquella victoria es que es una de las mayores exhibiciones defensivas en series de playoffs. O sea, yo que recuerde, te puedes poner, pero exhibiciones defensivas, es decir, un tipo que casi por sí solo para un equipo, este es un ejemplo claro. Y luego no solo esta eliminatoria, es que Mira, en la siguiente... Sí. Estaba buscando los datos. ¿Sabes cuántos tapones promedia Dikembe Mutombo en esa primera ronda, en esos 5 partidos? Recordemos que en aquel momento la primera ronda eran 5 Igual partidos son casi 6 o frente 6 a los y pico, no sé. 6,2. 6,2. Es que se va a 12,6 puntos, 12,2 rebotes, 2,4 asistencias, 6,2 tapones, que es una barbaridad. O sea, son 30 partidos. Claro. Y ya no son esos tapones, sino es ese estado de psicosis que provoca a los jugadores rivales. Mira, Cada vez que te otro dato. acercas a esta zona. Y Son Kemp iba porque su naturaleza era así, pero al resto de jugadores los condiciona por completo. Mira, Y de hecho, otro dato que te doy. El offensive rating de los Sonics era una barbaridad. Era un equipo que jugaba a anotar mucho y demás. Bueno, Sean Kemp se queda en esa eliminatoria en 95 de offensive rating. Curiosamente, si vamos a buscar el defensive rating de Dikembe Mutombo, es 96. O sea, es que es una barbaridad. Cuando el resto de sus compañeros está entre 105 y 112, Mutombo, el defensive rating es 96. Es una barbaridad. O sea, son datos que no son... Yo creo que ahora mismo no somos capaces de imaginar algo así, porque si pensamos en grandes jugadores defensivos de los últimos años, nos podemos ir a... Son jugadores más de temporada regular, como podemos pensar en Rudy Gobert, pero nos tenemos que ir, yo creo que más a un Draymond Green o incluso a un Antetokounmpo el año del anillo, pero no hay este tipo de exhibición de un jugador parando prácticamente un equipo rival. sí, no, es muy difícil encontrar. Por eso digo, y bueno, recordemos que cuando acaba esa temporada, o sea, ese quinto partido, porque ya recordamos que la primera ronda era 5 partidos, en el último balón que se queda Mutombo, se queda con el balón y se queda tumbado en el suelo con el balón agarrado, con el balón en alto, que esa imagen da la vuelta al mundo. Sí, es una imagen icónica que primero se queda de pie, lo que pasa es que lo que quedó fue la foto de él en el suelo, pero primero se queda de pie agarrando la bola como diciendo lo hemos conseguido, cae hacia atrás y se queda primero agarrándola, luego la abraza llorando y una pasada. Dice Robertillo que si se va a hablar algo del éxito de audiencia en la jornada de Navidad de ayer de la NBA, duplicando la media de los 5 partidos del año anterior, que llevamos un año de crítica acuñada constante a la NBA. Eso hablaremos el lunes. El lunes, hoy estamos con el retrovisor, pero todo el tema de audiencias y demás, ya lo hablamos la semana pasada, lo hablaremos el lunes, porque hay unos cuantos asteriscos que mencionar en esas audiencias, para bien, para mal. No es para una crítica acuñada, como dices, de hacer en 2 minutos, pero el lunes, Los puntos sobre las IES. Día 30, ¿no? El lunes es 30. El lunes, Sí. el lunes 30 estamos por aquí y hacemos programa y hablaremos, por supuesto, de eso. Estamos hablando de esa época de los Nuggets de Mutombo
donde quizás, Óscar, el techo fue precisamente ese año Sí, 94 con esa segunda ronda donde después sí. cayeron frente a los Jazz, unos Jazz que eran Y más equipo. contra los Jazz que se ponen 3-0 perdiendo y empatan la eliminatoria 3, ¿eh? Y claro, el séptimo partido sí que ahí no tiene opción, pero que ya estaban poniéndole como digo yo, los atributos de corbata a todos los Sí. seguidores de los Jazz después de lo que habían hecho en la serie anterior. Y como dices tú, sí es el punto más álgido de su carrera en Denver. ¿Qué pasa? Que los Nuggets habían conseguido un buen proyecto, pero hay que entender que la gente y los aficionados de Denver tenían una cierta cultura. Ya desde que entraron en la NBA, los aficionados de Denver tenían una cultura de equipos muy ofensivos. Desde sus primeros años con Larry Brown, que el primer Larry Brown que hay como entrenador no tiene nada que ver con aquel Larry Brown de los Sixers. Era un jugador, un entrenador que le gustaba muchísimo correr, le gustaban muchos jugadores ofensivos del tipo de Dan Issel, de David Thompson, pasando por Doug Moe en los 80. Fueron 2 décadas en que la afición de Denver se acostumbró a otro tipo de juego. En la siguiente temporada, a pesar de que Dan Issel mantenía el equipo con un récord positivo, pues hay muchas críticas por parte de la prensa, de aficionados, y lo que pasa muchas veces en estos casos, que el general manager coge y se baja, era Bernie Bickerstaff, y primero puso a su asistente Jim Littles, pero antes del All-Star baja los banquillos. Y al final, ¿qué pasa? Pues que tocas algo que funcionaba y al final lo empeoras. ¿A Al qué final, tocas? ¿A qué tocas? claro, eso es. Pues que el equipo al final ni mejora ofensivamente y la solidez del equipo en defensa pues empeora. Y habían incorporado la temporada siguiente, incorporan a jugadores como Antonio McDyess o como Jalen Rose, que son jugadores de un reconocido prestigio ahora, pero cuando estaban como rookies, pero claro, eran rookies y no tenían esa solidez. Entonces el equipo, pues al final, pues se queda sin playoffs con 35 victorias y claro, en esa Mutombo se encuentra en una encrucijada porque acaba su último año de contrato. Entonces, claro, ve que el proyecto no va en la dirección que él creía que podía haber ido con Dan Issel, porque hay jugadores, entrenadores y general managers que se ponen muchas veces muy nerviosos con los récords de regular season cuando realmente Denver por equipo estaba donde merecía estar. Hay veces que por una sola temporada de playoffs la gente eleva mucho sus expectativas y luego eso te lleva a cometer errores. Y eso es lo que le pasó a los Nuggets. Después de esa etapa en los Nuggets, Mutombo acaba fichando por los Atlanta Hawks en otra etapa mítica, quizás más, bueno, primero es el cambio a la conferencia este, en una conferencia este que no era todavía lo que es ahora, pero sí que iba perdiendo potencia ya en los últimos estertores, ¿no? Ya podremos decir que es la última buena conferencia que hemos vivido, pero donde quizás tenía menos competencia por dentro, y llega a unos Hawks que estaban en un momento extraño, ¿no? En un momento viviendo la era post-Wilkins, Sí. donde Buscando bueno, su modelo, ¿no? claro, muchos nos acordamos de esa camiseta con el halcón mítica y surgen dos nombres a la hora de hablar de esa camiseta, Dikembe Mutombo y Mookie Blaylock. De hecho, los Hawks se meten en la puja porque Mutombo es agente libre y Denver, claro, la primera oferta que le hacen es casi un insulto. Es casi un insulto porque ha sido tu hombre de franquicia. Y luego intentan convencerle con un sign and trade que era mandarle a Phoenix, Barkley a los Rockets, que luego terminarían los Rockets de todas maneras, y Horry Cassell en los Nuggets. Pero Dikembe Mutombo dice no, de eso nada. Se meten los Hawks. Estábamos en una temporada en que la escalada de salarios estaba ahí y le ofrecen una buena cantidad, que son 55 millones por 5 años, y además estaba Lenny Wilkens, que Lenny Wilkens quería a Mutombo.
era el jugador que veía que podía ayudar pues a esos Hawks que dices tú, que tenían a un jugador defensivo muy bueno, Mookie Blaylock, que no desmerecía su capacidad ofensiva, tampoco la desmerecía nada, que tenían también en puesto 3 a un jugador que hemos nombrado antes, a Stacey Ogmon, y luego tenían un jugadorazo como Steve Smith y Christian Lender, que ofensivamente era un buen jugador, pero que tuvo que jugar de pivot. Y el mejor Christian Lender, podríamos decir que de hecho en esa primera temporada es All-Star, un Christian Lender en aquella época, que recordemos, es un jugador que no cumple las expectativas NBA que traía de la universidad, al que le pesó mucho ser ese jugador invitado del Dream Team y demás, pero que tuvo buenas temporadas y esa primera temporada de Mutombo en los Hawks es una de ellas. Sí, lo que pasa es que el año siguiente tiene una lesión que ya le incapacita para seguir en esa línea, ya es otro jugador, pero ese primer año es muy bueno. Los Nuggets consiguen uno de los mejores récords de su historia, creo que consiguen 55, 56 victorias, no lo sé. Es un equipo que por aquí, 56-26, entrenados por Lenny Wilkens. Mutombo se proclama mejor defensor del año, con su compañero Mookie Blaylock en el tercer lugar, que era un grandísimo base defensor. Es un jugador del que me gustaría hablar. Déjame decir una cosa. Un dato que estaba viendo aquí los números de esa temporada 96-97 de los Hawks y hay algo que llama la atención. Por lo que hablaremos el lunes, ¿no? De las audiencias, del estilo, de si hay que hacer cambios. Estos Hawks fueron la cuarta mejor defensa de la liga. La cuarta, ¿eh? Sí. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, la cuarta. Bueno, dejaban a los rivales en 89 puntos. Es decir, había otros 3 equipos que dejaban a los rivales por debajo de 89 puntos. Eso tampoco lo queremos. Eso tampoco lo queremos. A ver, estamos hablando de tiempos donde el baloncesto pasó de una década de los 80 en el que había un juego vertiginoso, haciendo una transición en que muchos equipos intentaron replicar el modelo de los Pistons y lo hicieron de mala manera porque solo metieron músculo, pero claro, los Pistons aparte de meter músculo también sabían jugar a baloncesto y al final se simplificó mucho y es cuando empieza a instaurarse el Isolation Game. Es que el problema que con todas estas cosas, y nos pasa ahora con los triples, con Shaquille diciendo la estupidez de que Curry se ha cargado la NBA y tal. No, el problema no es del equipo o del jugador que llega, domina y gana haciendo las cosas bien. El problema viene cuando hay tantos que lo quieren copiar y lo hacen mal. Claro, y lo hacen de mala manera, y hacían una chapuza. Claro, ¿qué pasó en los 90? En los 90 pasó que llegó un señor que era Dios vestido de jugador de baloncesto, que era Michael Jordan, al que solo consiguieron parar los Pistons a base de hostias. Y entonces el resto, cuando ya otras leyendas se fueron retirando, ya quedaba Michael Jordan y se los comía todos por los pies, el resto dijeron, joder, pues lo único que podemos jugar es hacer a parar el partido, a que no haya puntos, a dar hostias y demás. ¿Qué pasa? Que como bien dices, Óscar, los Pistons daban todas las hostias del mundo, pero jugaban al baloncesto muy bien y cuando querían daban auténticas lecciones. Y nos encontramos con muchos equipos que daban esas mismas hostias sin aportar el baloncesto. Entonces, el nivel medio... Había partidos. Igual que en los 90 tenían partidos que en ataque en ciertos momentos eran insufribles, también, como todas las épocas, tienen sus luces y sombras. Hay que reconocer pues, que el tema de las rivalidades, de la intensidad, hacían del juego muy vibrante. Pero había ciertos equipos que carecían de ese talento y cuando ese talento falta y las defensas son tan exigentes, pues claro, se nos ven las costuras. Claro, no todos los equipos, pero sí a ciertos equipos. Lo mismo pasa ahora con los triples. Es decir, el problema no son los Warriors y Stephen Curry, porque los Warriors, además de triples, recordemos, los Warriors basan sus anillos siempre en la defensa. Y empiezan en la defensa. Y en esos terceros cuartos donde apretaban la defensa y dejaban a los rivales en 10, 12, 13 puntos, ahí es donde basan y en la circulación de jugadores sin balón, que no es una avenida de estatuas de 4 tíos parados en la línea de 3, no, es otra cosa.
El problema es cuando llega Daryl Morey y viene con los Rockets y eleva eso al absurdo sin resultados. El problema es cuando tenemos pues a unos Hornets, tenemos a unos Wizards, tenemos a una serie de equipos que cogen, llegan y en la primera jugada tira de 3. Hoy leía un hilo, y esto quizás es para el lunes, pero como lo estamos comentando, hoy leía un hilo de Seth Partnow en Blue Sky que decía, el problema no es que se tiren muchos triples, el problema es cómo y quién. Porque tú coges a los Celtics y los Celtics tiran muchos triples, pero son triples bien tirados, porque son un equipo que están moviendo la bola, que están buscando la circulación y están buscando el mejor tiro posible. Luego resulta Sí, que es un... porque generan esas superioridades, saben buscar esas superioridades y las generan. Mira, nos dice Robertillo, Óscar, al que considero top 5 NBA en España, me gustaría saber cuántos partidos de NBA se podía ver en el año 90, por ejemplo, a la semana. En el año 90 era uno, era el de... El que daba por televisión española cerca de las estrellas y punto. A partir de la 94-95, que es empieza Canal Plus. Entra Canal Plus. En un principio, las primeras retransmisiones era uno a la semana también, luego ya pasaron a 2 y al poco tiempo, sí que es verdad que la mayoría eran en diferido, pero al poco tiempo teníamos casi uno diario. No uno diario, pero casi. Sí, que no es por manía y todo eso. Sí. Exacto. Bueno, yo afortunadamente teníamos, cuando nace Euskal Telebista, y que no lo hace como una estrategia porque de aquella el baloncesto NBA no interesaba nada, pero entre todos los paquetes que se compraban para rellenar la programación, como tenían que rellenar programación para eso, me acuerdo que compraban paquetes NBA y estábamos ya hablando del año 82-83 y yo los veía encantados. Los daban en diferido por las tardes y estamos hablando igual partidos de igual 3 o 4 semanas antes, y me acuerdo que yo disfruté mucho de esos partidos, pero claro, era algo que te metían sin un horario fijo tampoco, pero bueno, lo que es de una forma organizada y todo eso, yo creo que es a partir del programa de Cerca a las Estrellas. Mira, me está diciendo aquí Recargo Seguro. No fue la 95-96. Bueno, espera, déjame comprobar. La 94-95 todavía está en Televisión Española. Cierto, la 90. Era cerca de Navidad, con Montes y Segurola, que a partir del All-Star es cuando entra Daimiel, porque Segurola no quería volar y no quería ir para ahí. Efectivamente, la 95-96. Como bien dices, aquí en Galicia también teníamos en la TVG con Ovidio González y Sergio Del Pont, teníamos partidos NBA, pero preguntaba Robertillo si tenías algún sistema de parabólica para poder ver más o era imposible. Yo tiraba de VHS, pero eran de temporadas anteriores siempre y eso. Sí, no, yo sí conozco gente que había de parabólica, pero bueno, muy poco gente, pero yo conocía gente que tiraba parabólica, pero no para ver NBA, sino para ver otras ligas de fútbol y todo eso. Muy poquita, gente residual. Yo era un afortunado en ese sentido. Yo lo he contado muchas veces que tenía un vecino que tenía un amigo que vivía en Estados Unidos, entonces venía y el tío se traía cintas y las pirateamos con 2 vídeos uno encima del otro. Entonces yo tenía muchas cintas, pero de temporadas anteriores. Es decir, pues eso, en el año 90, pues posiblemente en el año 90 yo tenía la cinta de los partidos de los Lakers de la 88-89. Pues posiblemente. Y ahí tenía, pues eso, resúmenes largos de las cintas de 180, 3 horas de resumen, pero seguirlo como lo seguimos ahora es imposible. Es imposible. Yeah. Bueno, una cosita que me gustaría resaltar de Mutombo, es ya de forma extradeportiva, que es con su pase a los Hawks coinciden con los Juegos Olímpicos de Atlanta. Sí. Y él, en esa edición de los Juegos Olímpicos de Atlanta, la selección femenina de baloncesto del equipo del Zaire, porque de aquella, la República Democrática del Congo, se pasó a llamar Zaire hasta el nuevo cambio de gobierno, Mutombo estuvo ahí apoyándolas, jugando con ellas y costeó toda la equipación en material deportivo. O sea, Mutombo era un jugador que, pues eso, pues como han hecho otros jugadores ahora con sus selecciones africanas que tenemos en la mente ahora recientemente, era un jugador que siempre estaba ahí. Todos los veranos regresaba a su país natal, hacía clinics en colaboración con la NBA, siempre buscando donaciones para que fueran en beneficio de las zonas más desprotegidas y de la población más desprotegida. O sea, Mutombo no descansaba ni un solo año. Siempre tenía actividades para intentar lograr
fondos, beneficios para, o sea, dinero para todo ese tipo o sea, él no olvidaba de dónde venía y siempre estaba con la cabeza en su tierra, ¿no? Y trabajando en pos de los más perjudicados. Uh-huh. Siguiendo con la carrera de Mutombo en los Hawks, esa primera temporada caen contra los que a la postre serían campeones los Bulls. Los Bulls. 2 temporadas después también consiguen llegar a segunda ronda y caen contra los que serían finalistas. Contra los Knicks, que fue una sorpresa porque los Knicks nadie esperaba que llegaran, porque llegan también como última ronda, como última semilla que le suelen decir, el último del oeste, y se cargan a los Heat en primera ronda, y los Hawks llevan ventaja de campo y les ganan por 4-0. La temporada de lockout, la temporada de los 50 partidos, temporada regular, que empezó en febrero y demás. Y bueno, hablando del lockout, tenemos que recordar que Mutombo fue un actor principal en ese lockout. A ver, esas labores activistas de Mutombo y su carrera diplomática, pues también le conferían esas aptitudes para poder desbloquear el conflicto, ¿no? Esa capacidad de negociación, de conciliación. Y hay una anécdota con Jason Williams, no Jason Williams, el jugador de los Kings, Jason Williams con Y, que era el pívot de los Nets, en el que se puso muy nervioso porque se había comprado una casa de $3 millones, claro, no empezaba a cobrar mientras estuviera lockout, y hizo declaraciones públicas cuando Mutombo había dejado claro que para no entorpecer las negociaciones, que nadie pues hablara públicamente. Hubo un rifirrafe entre ellos. Y ironías de la vida, cuando se desbloqueó este asunto, en esa temporada, Mutombo le fracturó la nariz porque era uno de los jugadores que tenía codos afilados. Bueno, pues de aquella jugada se estuvo hablando durante días y días y días, que si había sido una vendetta, que si venía todos aquellos días, pero bueno, al final fue una jugada desafortunada porque Mutombo también dio codazos a más de un jugador, ¿verdad? Uh-huh. Hay que decir que muchos recordamos el gesto de Mutombo con el dedo. En esa temporada, la NBA le prohibió hacer el gesto de decir que no, y hubo mucha polémica porque Mutombo de vez en cuando él decía que se le escapaba, la NBA le quería, o sea, le multaba, luego él protestaba y hubo mucho ruido, y es curioso porque ya evidentemente después de su fallecimiento, pero cuando decide retirarse, la NBA saca un vídeo y muchas de las imágenes era precisamente diciendo que no con ese dedo, ¿no? Sí, pero mira, al hilo de eso te voy a comentar una cosa. Hay mucha gente que dice, joder, es que los gestos, esto que es una desconsideración hacia los jugadores, en una cultura como en Estados Unidos es algo normal. Y Dikembe Mutombo, cuando salió esta prohibición por parte de la NBA, recibió muchísimos apoyos por parte de incluso de entrenadores y jugadores. O sea, no lo veían como algo que era parte del juego, te quiero decir. Tenemos que acostumbrarnos a que no en todos los contextos los gestos siempre significan lo mismo, ¿no? Claro. No, yo soy de los partidarios evidentemente que haya gestos, pero luego hay que entender que los gestos no es lo mismo hacerlo en casa que fuera, no es lo mismo hacer un gesto después de un tapón o en un partido igualado que hacerlo cuando vas ganando de 30. Eso es. Todo tiene su uso. Yo creo que normalmente la gente suele discernir bien cuando un gesto se hace de cara a la galería para hacer una desconsideración o cuando es algo más natural que sale como algo típico de un jugador, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la época como siguiendo hablando de Mutombo los Hawks, esta época de Mutombo los Hawks se va cociendo su final pues debido pues, a un mal movimiento, como le pasó en los Nuggets, con decisiones de difícil comprensión. Lo primero es que deciden deshacerse de Steve Smith a cambio de Isaiah Ryder y Jimmy Jackson. O sea, dos tipos muy, muy problemáticos. Luego también deciden deshacerse de Mookie Blaylock a cambio de Bimbo Coles. Imagínate que trade sea más desigual. Pues el resultado, como comprenderse, es un desastre. Un desastre que Mutombo, a pesar de que es All-Star, pues el equipo
pues baja a 28 victorias y no se mete en playoffs, claro, por supuesto, cómo se va a meter. Y Mutombo hace declaraciones que acusan o que señalan un poco a Pete Babcock, que era el general manager, porque el equipo, pues un equipo y que más o menos estaba funcionando bien, pues te deshaces de ese tipo de jugadores que eran una garantía. Y en la siguiente temporada, al inicio, al poco de comenzar la temporada, despiden a Lenny Wilkens. Un Lenny Wilkens que poco pudo hacer porque esa temporada se pierde el Dikembe Mutombo los primeros partidos por culpa de que contrajo la malaria en uno de estos viajes que hizo a África. Se pierde ese inicio de temporada y claro, el inicio de temporada no es baja durante varios partidos. Lenny Wilkens tenía el equipo como lo tenía y poco más podía hacer, le despiden. Y esto, pues, ya Mutombo ya estaba pensando que ya se iba a acabar lo de estar en un equipo competitivo y lo de pelear por el anillo, pero bueno, luego las cosas, como vemos, pues cambiarán. Sí, porque acaba llegando en febrero de 2001, justo en el deadline, Sí. es traspasado al equipo que era líder en ese momento de la conferencia este, junto con Roshan McLeod, por Tony Kukoc, ojo, Sí. por Tony Kukoc, Pepe Sánchez y Nasser Mohamed, y Theo Radcliffe, que estaba lesionado. Que estaba lesionado. Es que el problema de los Sixers es que Theo Radcliffe, que marchaba como líder de etapas en ese momento, tenía una lesión de larga duración. Entonces eso, le cambió por completo los planes a los Sixers. Y hay la leyenda urbana que dice que todo esto se gestó en el All-Star. Efectivamente, sí. En ese All-Star consiguió 22 rebotes y 3 tapones en un All-Star donde el este estaba dirigido por Larry Brown como entrenador de los Sixers y donde jugaba Allen Iverson. Que es MVP, además, que es MVP del partido. En esa época, donde los All-Star eran competitivos, donde había 3 cuartos... Ese 2001, sobre todo ese 2001 es muy bueno. Yo pocos All-Stars he visto, pero ese 2001 es muy competitivo. Sí. Hay unos cuantos muy buenos, 2001, 2003, 96, 98, hay unos cuantos muy, muy buenos. En este caso, llegan al último cuarto ganando el oeste 95-74, casi 20 puntos de ventaja, y terminan venciendo 111-110 los jugadores del este con Mutombo y Iverson saliéndose. Y dicen las malas lenguas que en ese momento esa química que hubo entre ellos y con el entrenador, con Larry Brown, fue lo que movió a Filadelfia a decir, mira, necesitamos a este tío para poder hacer algo en playoffs. Y cosas de la vida que una semana antes se deshizo a última hora un trade con los Knicks y eso posibilitó que durante el All-Star, después del All-Star, se llevara a cabo ese trade. Y claro, Mutombo pues tiene impacto cuando llega a los Sixers porque le da todavía un nivel más. Y con Theo Radcliffe iban líderes, con Mutombo pues se reafirman esa capacidad defensiva. Porque Theo Radcliffe sí que era un jugador que era un grandísimo taponador, pero no tenía esa capacidad de contener a otros grandes pivots. Era un grandísimo jugador que tenía un gran timing, que no es lo mismo ir al tapón que saber contener. Es lo que estábamos hablando antes. No es lo mismo taponar, que eso. Hay no demasiados jugadores, pero hay bastantes jugadores que tienen ese timing, que saben leer la jugada, que tienen ese tamaño, esa envergadura para poder hacer muchos tapones. Pero una cosa es hacer muchos tapones y otra cosa es defender bien. Y quizás a Theo Radcliffe le faltaba desplazamiento lateral, le faltaba un poco más de corpulencia, le faltaba poder ayudar en los mismatches. Y ahí, en un equipo tan eminentemente defensivo como eran estos Sixers, que eran una roca defensiva, y Iverson a los mandos de la locura ofensiva que era ese jugador, necesitaban un ancla como fue Mutombo. Consiguieron llegar a las finales. Lo que pasa es que, claro... Y los premios, fíjate, se llevó Iverson el MVP, Mutombo el Defensive Player of the Year, Larry Brown, entrenador del año, y Aaron McKee, sexto jugador. Exacto. Sexto. Lo que pasa es que fue casi redondo hasta llegar a las finales. Me encontraron y unos playoffs que yo creo que hay tienen 2 series contra Raptors y Bucks. Joder, que si alguien tiene la oportunidad que se vaya a verlos, porque hay algunos partidos no son tan buenos, pero hay algunos partidos que son
muy buenos. Ese duelo que tiene primero con Vince Carter y luego con Ray Allen, hay partidos muy buenos, que alguno que si quiere algún día se aburre, pues que se pase a verlos. Sí, sí, no, las series son muy buenas. Recordemos, un Mutombo ya rozando Sí, los 35 años, 34, 35, 34 años creo que tiene y con 35 creo que empieza la siguiente. Ese Sí, Mutombo. porque él era de junio, sí, 34 años. En Eso es. una época donde esa ya era edad de retirarse. Sí, No sí, sí. nos olvidemos de esto, que ahora vemos muchos jugadores jugando con 34, 35, llegando a los 40, pero hace 20 años, con 34 años, muchos jugadores estaban ya retirados. Sí, se Era retiraban. Es otro la contexto. excepción. Es otro contexto, otro tipo de cuidados, otro tipo de enfoque en las carreras deportivas. Es normal. Es decir, hay que a cada jugador hay que medirle los contextos y los baremos de su época. Sí, pero hablamos de un jugador que apenas se perdía partidos. Sí, 9 no. partidos se pierden, perdón, 11 partidos se pierden en su temporada rookie, luego juega 3 completas, se pierde 8 partidos la 95-96, se pierde 2 partidos la 96-97, juega otras 3 temporadas completas. Esta 2000-2001 se pierde 7 partidos y hay un par de ellos que es por el traspaso. Uy, se me da el micro. Y luego ya, sí, luego ya cuando llega a New Jersey, ya, pero claro, ya hablamos con 36 años. Sí, y además hay que recordar que esas finales de los Sixers son las primeras en 18 años. Exacto. Y, claro, vamos a destacar también algunos partidos de Mutombo, porque en aquel séptimo partido de la serie contra los Bucks, que es definitiva para clasificarse a los finales, Mutombo es el factor decisivo con 23 puntos, 19 rebotes y 7 tapones. O sea, que hace un partido que el animalito que... Lo que pasa, claro, luego se tiene que ver con las caras con uno con Shaq, el Shaq más dominante de su carrera. Quizá el último año en el que marcó tantas diferencias, o el penúltimo, en el que se va a 36, a 33 puntos y 16 rebotes de media. No Claro, era fácil, no era fácil lidiar con aquel Shaq. Y eso que le provocó alguna expulsión por 6 faltas, alguna que otra. Creo que Shaq es expulsado un par de veces en esas finales, pero claro, el dominio que ejercía Shaq con Kobe al lado, pues era muy difícil de frenar. Claro, es que estamos hablando de unos Lakers que tan solo pierden un encuentro. El primer partido, el de la mítica imagen de Allen Iverson pasando por encima de Tyronn Lue. Estaba compartiendo aquí esta imagen, pero no se ve bien, así que lo dejamos. Unos Lakers que eran una auténtica pisonadora, que a día de hoy siguen teniendo el mejor récord en playoffs, perdiendo tan solo un encuentro. Mira, nos dice Robertillo que a qué jugador actual se le compararía. Jarrett Allen, Gobert, yo creo que no hay comparación. Tendríamos que hacer una mezcla de varios. Sí, es difícil, porque Allen, Mutombo era un jugador diferencial en su capacidad de intimidación, pero es que era muy completo en la defensa de 1 contra 1. O sea, no es que es que era un jugador que le bajaba porcentajes a todos los grandes pivots. Cuando le reculaban, cuando le jugaban en 1 contra 1 de espaldas, era un jugador que aguantaba muy bien la posición, no caía en fintas. O sea, porque, mira, eso, cuando estuvimos entrevistando a Issy Hollis, nos lo decía y nos reíamos mucho. Dice que un taponador solo tiene una oportunidad de taponar. Y si la pierdes, pues has perdido la canasta. Era un jugador que, a pesar de ser buen taponador, con esos brazos, claro, él confiaba mucho en su altura y en su instinto, no caía en fintas, pero luego ganaba, defendía muy bien la posición, se adelantaba a la línea de pase. O sea, es que es muy difícil. Era un jugador muy completo en defensa. Claro, porque era un gran defensa por físico, pero también por mente, por saber leer el juego, porque lo leía muy bien. Y a Jarrett Allen le falta mucho para llegar a Mutombo. A Gobert le falta mucha calidad. Allen quizá puede tener algo más de calidad ofensiva, pero no es ese tipo de jugador. A mí Claro, me gusta mucho Jarrett Allen, no. pero no es Mutombo. No es Mutombo ofensivamente es mucho más limitado que Allen, por supuesto. Pero bueno. Por cierto, antes hablábamos de imágenes icónicas. Por supuesto, el dedito de Mutombo, que incluso luego esos anuncios que ahora comentaremos ya cuando hablemos del final de su carrera. Pero antes hablábamos de la imagen de Jordan, de tiro libre, pero hay otra imagen de Jordan
mítica en esos playoffs del 97 que comentábamos antes, que durante esa eliminatoria le hacen una entrevista a Mutombo y Mutombo dice que, bueno, a mí nunca me ha hecho un mate Jordan. Y en el Y luego primer hablaron durante un All-Star, también estuvieron hablando, ¿te acuerdas? Sí. Creo que fueron, si fue el All-Star de esa edición o el año anterior, que mientras les vendaban y estaban en ese vestuario y estaban discutiendo, tú nunca me has donkeado, como decía, no has hecho mate sobre mí. ¿Cómo que no? Que sí. Y andaban así de coña, que no, y al final lo logró así, sí. Fue el All-Star anterior. Entonces, en los playoffs, debió de salir ese vídeo en la ESPN o en la TNT o en donde fuera. Entonces le preguntan en la previa de un partido a Mutombo, dice, oye, pero que esto que hablaste y tal, y él dice, no, a mí Jordan nunca me ha hecho un mate, un in my face, ¿no? Que se suele decir y tal. Y se lo comentan a Jordan antes del partido y Jordan no dice nada. Y dice, no, era cosas de All-Star y tal. Y en la segunda o tercera jugada, Jordan le hace un mate a Mutombo y lo celebra diciendo, Sí, con el dedito, con el dedito. el dedito, sí. Se Una echan ayuda que llega un poco tarde y claro, se la come. Sí. Claro, pues bueno, allí pues realmente pues fue la última oportunidad casi que tuvo Mutombo de ganar el anillo, porque estaba muy difícil, se Sí, porque adelantaron luego 1-0 con esa llega, sorpresa en el Staples con aquel partidazo de Iverson de los 48 puntos, pero luego pues, ya la realidad se encargó de poner las cosas en su sitio. sí, Y porque bueno, aquella gran temporada de Mutombo le hizo ganarse un contrato de 4 temporadas y 68 millones. Qué casualidad, pues que al final de esos 4 años de contrato solo cumplió uno, porque la temporada siguiente los Sixers pues empiezan con muchas lesiones, con Iverson lesionado, con McKee lesionado, con Snow lesionado, el equipo no funciona bien, se habían reforzado con Derrick Coleman, sí. pero Derrick Coleman, pues lo que a priori era un buen fichaje, pues ni mezcló bien con Mutombo, ni mezcló bien con Iverson, que era la segunda, hay que recordar que era la segunda etapa de Coleman en los Sixers, y el equipo pues no acabó de funcionar y pasó de ser un aspirante en el este pues a pelear por los últimos puestos para meterse en playoffs. Y al final lo que decidieron los Sixers era que ante ese gran contrato que tenía Mutombo y los años, pues deciden traspasarlo a los Nets. Lo traspasan a los Nets a cambio de Keith Van Horn y Todd McCulloch, unos Nets que venían de jugar las finales y habían sido barridos por los Lakers, igual que les habían pasado los Lakers por encima a los Sixers en la temporada anterior. Buscaban en Mutombo la pieza que les faltaba para poder conseguir el campeonato, en un movimiento similar al que habían hecho los Sixers 2 temporadas antes, pero llega Mutombo con un problema en la muñeca por primera vez en su carrera, problemas físicos, solo juega 24 partidos y de hecho en los playoffs acaba saliendo desde el banquillo precisamente por esos problemas, esos dolores. Sí, porque él al principio de temporada él jugaba, pero sí, compartieron muchos minutos con Jason Collins, pero esa lesión pues le condiciona por completo y llega, sí que llega a tiempo para los playoffs, pero claro, tiene una presencia testimonial, porque al final esos problemas pues le condicionan mucho y estamos hablando de unas finales en las que tienes que tener a los jugadores en mejores condiciones, además caen en 6 partidos con esos Spurs y creo que la presencia está de Mutombo en minutos, creo que es una docena de minutos por partido. Sí, porque estaba lesionado, de hecho, y pues mira, estoy buscando por aquí. La media de los playoffs son 11 minutos por partido, 11 minutos y medio en 10 encuentros. Él diría después que jugó con mucho dolor, pero que el equipo lo necesitaba y que él quería el anillo y que hubiera jugado sin muñeca, dijo. Sí, hombre, es una oportunidad única en su carrera. Pero claro, evidentemente eso es una... Y de hecho, pues fíjate, pues de un contrato de 4 años ni los cumplen los Sixers ni los cumplen los Nets, porque los Nets lo que hacen es se lo quitan de encima, lo traspasan, le hacen un buyout, realmente no lo traspasan, hacen un buyout y pues se queda libre y los Knicks se lanzan a por él y deciden contratar a Mutombo.
que en un principio, pues bueno, pues tiene un papel más o menos compartiendo minutos con Mohamed. Pero claro, eran los Knicks que venían en descomposición. Ya no eran los Knicks aquellos del 99, de la final contra los Spurs. Ya era época Dolan a saco y no. Pero hay algo muy curioso, porque cuando esto ya era un momento donde ya seguíamos la NBA prácticamente al día, ya con internet y estas cosas. Llegó a sonar para los Grizzlies de Pau Gasol entonces, llegó a sonar para muchos equipos que querían dar un pasito más. Evidentemente ya con sus 36, 37 años, ya para un perfil de pivot suplente, y finalmente acaba firmando con los Knicks. En uno de los primeros partidos se enfrenta precisamente a los Nets y hace 10 tapones. 10 tapones que el Madison se vuelve loco, empieza la gente en el Madison a hacer el gestito del dedo y hay un momento donde él amaga con hacer el gesto, duda, y hay un árbitro que le dice, no, es que tú llevas mucho tiempo sin hacer el gesto, pero no te has leído bien la norma. Y le dice, ¿cómo que? Dice, mientras no se lo hagas a un jugador, tú puedes hacer el gesto. Y a partir de ahí Mutombo volvió a hacer el gesto al aire, primero en los Knicks, luego en los Rockets y demás, que de hecho los Rockets sacaron el Bubblehead de Mutombo haciendo con el dedo. Y él decía que fue gracias a un árbitro, no recuerdo el nombre del árbitro, no sé si incluso fue Babeta, que era el mítico árbitro este mayor, viejo y tal, no sé si ha sido él, pero ese momento fue cuando volvió, después de 4 o 5 años sin hacer el gesto, volvió a hacer el gesto del dedito Mutombo. Sí, bueno, realmente, pues fíjate, él que había firmado por 2 temporadas con los Knicks a 15 millones por temporada, pues solo está esa temporada, porque Isaiah Thomas llega como general manager, decide reconstruir otra vez los Knicks, una de tantas reconstrucciones que tuvieron a principios de siglo, y lo traspasan a los Bulls por Jamal Crawford. Lo que pasa en los Bulls, pues no llega ni a jugar. Antes de que empezara la temporada, pues lo envían a Houston, que realmente fue el equipo donde acaba su carrera, ¿no? Unos Rockets donde en principio llegaba para ser el sustituto de Yao Ming, pero por circunstancias diversas le tocó jugar más de lo que en principio habían planeado, porque Yao Ming era un jugador pues que estuvo mucho tiempo lesionado. De hecho, en algunas de las temporadas llegó a encadenar más de 14 partidos cogiendo más de 10 rebotes por cada noche. O sea, tuvo unas temporadas que en los pocos minutos que jugaba pues lo hacía bien, e incluso tuvo periodos de la temporada donde jugó bastantes minutos, ¿no? Pero ya era un Mutombo que era pues un jugador casi de fondo de banquillo, un veterano que aportaba, pues eso, un mentor, un jugador que cuando estaba en cancha lo hacía bien, pero que claro, sus condiciones no eran las mismas, aunque reboteando, intimidando, pues siempre estaba ahí, pero claro, había perdido un poco ya rapidez. Bueno, estamos hablando de 38, 39 años, que quieras o no quieras, en un pívot se nota nada más. Sí, hizo un récord con 40 años en 2007 jugando contra su ex equipo, los Nuggets. Consiguió 22 puntos, fue el jugador más veterano en conseguir 22 rebotes, perdón, jugador más veterano antes con más de 40 años en conseguir más de 20 rebotes. Como dices, tuvo bastante presencia por las lesiones de Yao Ming, que se perdía pues bastantes partidos. Tuvieron incluso una racha de 22 partidos consecutivos ganados, que sigue siendo a día de hoy el récord de la franquicia de los Rockets. Pero claro, los años fueron pasando. Estuvo pensando en retirarse en 2008, finalmente vuelve en la 2008-2009, firma a finales de año por los Rockets otra vez. Parecía que la despedida iba a ser muy bonita, se meten en playoffs, juega el primer partido con los Rockets frente a los Blazers, creo que era, y en el segundo partido se lesiona, una lesión, Oscar, del tendón del cuádriceps, que claro, y más que ya es el último clavo de la tumba, ¿no? Y claro, a esas edades pues ya no puedes hacer nada más. Fue la final de su carrera, desgraciadamente, pero bueno, fue una carrera, yo creo. Casi 43 años, casi 43 años.
O sea, él se lesiona en mayo y en junio cumplía los 43. Es un jugador que llegó tarde, pero que mantuvo esa longevidad y que cuando se esperaba que los 4 últimos años fueran testimoniales, pues tuvo episodios de verdadera importancia, ¿no? en aquellos Rockets. Estamos hablando de una carrera pues longeva, de una carrera muy sólida. Hasta los últimos años era un jugador que hacía doble siempre. Grandísimo defensor, varias veces, creo que hemos hecho 4 veces defensor del año, muchísimas veces All-Star, no te puedo decir ahora el número porque creo que eran así los All-Star. Y en una época donde había grandes pivots, es decir, que tenía mucha competencia para ir al All-Star. Y creo que acabó con más de 12.000 rebotes y más de 3.000 tapones que oficialmente solo han rebasado esas cifras Hakeem Olajuwon y Kareem Abdul-Jabbar. Sí, casi nada. Casi nada. Bueno, por supuesto, hizo una labor humanitaria increíble. Creó la Fundación Dikembe Mutombo en 1997. Ganó un montón de premios, Walter Kennedy Citizen Award en 2001 y 2009. Bueno, un montón de cosas. Por supuesto, el Básquet Sin Fronteras, una vez retirado más todavía, acabó inaugurando un hospital con los fondos que conseguía de aquella fundación, el Biamba Marí en Kinshasa, en su ciudad natal. Un proyecto que tardó en ejecutarse, pero que finalmente, mientras él era jugador, lo lograron inaugurar. Incluso recibió por ese mérito pues un galardón que lo recibió en la Universidad de Harvard. También fue un embajador del programa de Baloncesto Sin Fronteras, innumerables giras, clinics por todo África, difundiendo el baloncesto, ayudando a las comunidades más desfavorecidas. Y una gran persona del que todo el mundo habla maravillas de él. Desgraciadamente, pues murió hace poco, pues de lo que hemos sabido. Y fíjate, ironías del destino, pues él en sus primeros años en Georgetown perdió a su hermano Kayinda también por un tumor cerebral. Su padre en aquella época no le dejó ir al funeral porque temía que por la situación que estaba atravesando el país no pudiera volver a salir hacia Estados Unidos. Y pues años más tarde pues le pasó algo parecido a él, ¿no? Y ahí estamos aquí. Mira, construyó un hospital en Kinshasa nombrado por su madre, Biamba Marie Mutombo, que era el hospital más moderno construido en la zona en más de 40 años. Construyó un instituto nombrado por el nombre de su padre, que había muerto en 2003, el Samuel Mutombo Institute of Science and Entrepreneurship. Y tantas y tantas cosas. Como bien dices, supimos en 2022 que tenía un tumor cerebral, que ingresaba en un hospital en Houston. Prácticamente no hubo más noticias y bueno, pues eso, preocupándonos, intentando, pues como hacemos a veces gestiones para conseguir entrevistas y demás. Hay un dicho que dicen los ingleses que no news is good news. En este caso a mí me dijeron, en este caso no news no son good news. Y así fue. El pasado 30 de septiembre nos dejaba Dikembe Mutombo, un jugador extraordinario, uno de los mejores defensores de la historia. Y yo creo, Óscar, que sobre todo un tipo muy entrañable, con una sonrisa muy contagiosa, con esa voz profunda que tenía, pero una risa que era extraordinaria, que capaz de protagonizar anuncios como el que mencionábamos antes, un anuncio de una aseguradora donde Mutombo lo que hacía era hacer tapones a alguien que tiraba un papel en una papelera, incluso una niña que llegaba con unos cereales, le daba una hostia a los cereales que salían todos por ahí y le decía a la niña, no. Sí, mira, era un personaje muy entrañable que caló entre todos sus compañeros. Me recuerda mucho la figura de Moses Malone, que a pesar de tener ese aspecto de ogro que tenía y de personaje mal encarado, era un personaje que en la intimidad tenía un grandísimo sentido del humor y que era muy querido por todos sus compañeros. Y en ese aspecto, pues, me recuerda mucho esa figura de Mutombo. Mutombo era un jugador mucho más extrovertido, ¿no?
y muy querido, y sobre todo, pues muy alejado de ese perfil de jugador que llegaba en los 90, de ese tipo de jugadores que eran un poquitín más subversivos, que iban más rebeldes. Era un tipo muy cultivado, con una gran educación, muy maduro. O sea, no era ese arquetipo de jugador que estaba llegando a la NBA. En fin, Dikembe Mutombo, uno de los nuestros, uno de los favoritos de NBA Adictos, al que le debíamos este retrovisor, y con un poquito de retraso aquí lo hemos tenido, el último retrovisor del año, que no de la temporada, porque ya estamos trabajando en el siguiente, Óscar. Sí, ya está en el horno, como decimos. Y hay que apuntar el nombre de Mookie Blaylock, porque, como bien decía Óscar, tiene mucha historia dentro de las pistas, fuera de las pistas. Spoiler, Pearl Jam se llamaba Mookie Blaylock. Y el primer disco de Pearl Jam, se llama Ten por el dorsal de Mookie Blaylock, que llevaba ese 10 en los Hawks. Óscar, que pases muy felices fechas. No sé si el lunes estás disponible. Sí, No el sé si lunes en felicitarte el principio año, estaré ¿no? con vosotros, estaremos ahí despidiendo el año y hablando de todo lo que se tercie. Pues entonces no te digo feliz año todavía, porque aún nos Eso es. vemos antes de que termine este 2024. A todos vosotros, lo dicho, volvemos el lunes, pero recordad que el sábado o el domingo colgaremos la entrevista doblada con Mirin Fader, donde hablamos de su libro Dream, sobre la vida de Hakeem Olajuwon. Nosotros volvemos el lunes, siempre con más NBA Adictos. Ya sabéis, todas las mañanas desayuneveando con NBA Adictos. Nos vemos. Un saludo.